Hola, ¿qué tal? Este es el Fauno con lentes y el día de hoy te quiero hablar acerca de la necesidad que el hombre tiene por el arte, ¿no? La manifestación artística es probablemente la más remota evidencia que tenemos de humanidad. Am, Buenos ejemplos de ello son, por ejemplo, el hombre león de Alemania, la escultura que aproximadamente tiene 28.000 años, o la Venus de Willendorf, si es que se pronuncia así, de Austria, ¿no? Eh, una, una esculturita de 10, 11 centímetros de una mujer muy corpulenta que, que data aproximadamente de 25.000 años. Y esto nos hace preguntarnos si más allá de si el arte es más antiguo que la propia civilización, ¿no será si el arte incluso ayudó a formar la civilización misma o si es uno de los factores que la producen, puesto que las primeras manifestaciones de arte, como son estos dos ejemplos, pero también muchísimas pinturas rupestres que están datadas en 17.000 años, 15.000 años, 10.000 años, alrededor de todo el mundo y de todas las culturas las encontramos. Estas manifestaciones pues se dan primeramente en las cavernas, ¿no? En lo que serían los hogares de los primeros hombres o de lo que conocemos como los primeros hombres. Y yo me pregunto si siendo el hogar o el núcleo familiar la unidad básica de la sociedad, ¿no será que el arte también fue uno de los mayores factores por la cual florece la civilización? Esto nos lleva a la pregunta de si el arte es una necesidad intrínseca del hombre o si por el contrario, como muchas visiones modernas lo afirman, el arte es una especie de postre o una especie de lujo. Ya lo decía el pintor mexicano Diego Rivera con su visión comunista y todo, pero él hablaba de cómo el arte es una necesidad. Él hablaba de las secreciones glandulares que produce el arte en una persona. Si esto es así, si las secreciones glandulares tienen es un efecto de la contemplación del arte, nos habla del aporte que tiene el arte a nivel químico en el cuerpo. El pintor mexicano, Diego Rivera, uno de los precursores del muralismo mexicano, decía cómo, él hablaba de cómo el agricultor es productor de alimento físico y de cómo el artista en su rol de aporte que tiene socialmente es un productor de, pues vamos a decir así, de hormonas dentro del cuerpo, porque las glándulas tienen secreciones, según su punto de vista, con la contemplación del arte. Incluso podríamos hablar del síndrome Stendhal o el síndrome del viajero, que, que llega a ser incluso llega a tener una persona dentro de la contemplación de muchos motivos artísticos, una saturación de información. O sea, la persona empieza a experimentar síntomas parecidos a los del estrés o a los de la tensión eh, física, psicológicamente, con la incapacidad que tiene el cerebro en una cierta sensibilidad para procesar tanta información. Por supuesto, sigue en curso este síndrome, la investigación, pero es muy interesante observar cómo ciertas personas incluso se desmayan en los museos frente a obras de arte que verdaderamente les impactan. Eso tiene evidentemente un efecto físico, ¿no? Otro factor muy importante respecto a la perspectiva de abordar el arte como una necesidad más que como un lujo, creo que es la necesidad que tiene el hombre de comunicarse, ¿no? Nosotros usualmente tomamos como pauta para diferenciar la historia de la prehistoria las crónicas, la palabra escrita, ¿no? Entonces, la historia se toma a partir de que tenemos palabra escrita o textos de algunas civilizaciones para diferenciarla de la prehistoria, cuando solamente teníamos manifestaciones
de arte o manifestaciones plásticas, en este caso rupestres, y esa es la pauta, la palabra escrita. Pero vemos, es muy evidente cómo el hombre antes de la palabra escrita tiene necesidad de comunicarse, como si la comunicación fuese una necesidad por sí misma y no no un entretenimiento o un lujo. De hecho, lo más probable es que las civilizaciones o los grupos humanos que más avanzaron socialmente o cívicamente, pues fueran los que se comunicaran más, porque el hombre primitivo pues no tenía mucha oportunidad de sobrevivir o de estar por sí solo en un medio hostil natural, sino mediante un grupo numeroso que obviamente tenía que ponerse de acuerdo de alguna manera y para, la mejor herramienta pues es la comunicación de la forma que sea. Nos hace preguntarnos si el hombre es artista por naturaleza, si no es el primer rasgo de la humanidad en cualquier civilización, el arte, como forma de expresión, aunque en este caso no sea pues, verbal ni escrita. El arte es una forma de expresión por sí misma. Podemos separar el impulso de expresión o el impulso de comunicación del humano. Podemos realmente separarlo si el hombre es un ser social por naturaleza. La manifestación artística no es una manera de llegar incluso a más receptores, puesto que si el arte es simbólico y el valor simbólico del arte no necesita de una estructura específica como lo es un idioma, un lenguaje o ciertos caracteres, no es más fácil que llegue a más receptores a través de la manifestación artística. Hablando modernamente podemos hablar del cine, ¿no? Aunque, aunque una película o un documental se vea en diferentes idiomas, no es la imagen, que no es una comunicación verbal, una forma de entendernos más explícita que la comunicación verbal. Todas estas son preguntas que yo arrojo y que me parecen muy interesantes porque creo que actualmente, generalizando mucho, tenemos una visión del arte como un tanto simplista. Creo que vemos el arte como si fuera un lujo o como si fuera pues sí, una especie de postre, ¿no? Donde el plato fuerte sería nuestras necesidades básicas. Y sí, por supuesto, no necesitamos cubrirlas, pero tal vez necesitaríamos ir un poco más allá y tomar la, el consumo de arte como una base para nuestro mantenimiento, para nuestra manutención, sobre todo en el punto en el que nos encontramos históricamente, cuando hoy más que nunca es más fácil de cubrir las necesidades básicas que en cualquier otro punto de la historia, aunque no todo está resuelto, creo que las necesidades básicas son mucho más fáciles de cubrir en la sociedad moderna que en el resto de las sociedades, ¿no? Entonces creo que me parece interesante hacer la reflexión, ¿no? Am, si tienes alguna duda, algún comentario, por favor, házmelo saber. Si puedo, te voy a contestar. Te pido que te suscribas, que le des like y que compartas este contenido. Muchas gracias.